ya se encuentra en territorio venezolano. Luego de 3 años encarcelado, Alex Saab fue puesto en libertad por la justicia estadounidense y trasladado a Caracas. Allí fue recibido por la primera dama Cilia Flores y su esposa Camila Fabri junto con sus 5 hijos. A cambio, Nicolás Maduro prometió la liberación de al menos 20 personas, incluidos 10 estadounidenses que se encontraban detenidos desde hace varios años en Venezuela. Por ahora, varios de ellos ya han sido liberados. Saliendo los 6 sindicalistas presos arbitrariamente por defender derechos. Libertad, Venezuela. Solo instantes después de haber aterrizado en Caracas, Alex Saab salió de inmediato al Palacio de Miraflores para reunirse con Maduro, quien celebró la liberación. Ahí lo vemos saludando, un estrecho y fraterno abrazo también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro. Saab, de 51 años, fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio del 2020 en medio de acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos, a donde fue extraditado en octubre del 2021. Su detención se dio en medio de un viaje que realizaba hacia Irán, a donde fue enviado por Venezuela como diplomático en un viaje con fines presuntamente humanitarios. Mientras tú estabas secuestrado y torturado en Cabo Verde, infame Cabo Verde, todas esas vacunas y medicinas llegaron. Cuando aquella crisis tremenda por el bloqueo, toda la gasolina que tú conseguiste en el mundo llegó. Todos los alimentos para los CLAP llegaron. Las autoridades estadounidenses también acusan a Saab de servir de testaferro de Nicolás Maduro en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos estatales. El colombiano, quien se encontraba detenido en una cárcel de Miami, negó todos los cargos. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que, como yo, nunca se rinde. El canje entre la administración Biden y el oficialismo de Venezuela se da como parte de las negociaciones que se vienen adelantando junto con la oposición y que ya han tenido como resultado el alivio de sanciones a la industria petrolera de Venezuela por 6 meses. Esto a cambio de que Maduro allanara el camino para elecciones libres el próximo año, habilitara a los candidatos presidenciales de la oposición y liberara a los presos políticos, incluidos los estadounidenses. Ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso que ojalá abote en ese camino. El pasado 30 de noviembre se venció el plazo para que Maduro revirtiera la prohibición que impide que su principal oponente, María Corina Machado, se postule para las presidenciales, por lo que se espera que en los próximos días el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haga un pronunciamiento preliminar sobre el proceso de habilitaciones de los políticos opositores. Sobre este tema, Red Más Noticias conoció en exclusiva la carta que envió un líder opositor venezolano al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, para abrir la posibilidad de un canje de estadounidenses por el colombiano Alex Saab hace más de un año. Leoceris García, quien es coordinador nacional de Pro Ciudadanos, nos contó en Red Más Noticias que el 23 de agosto del 2022 planteó que unos delegados de alto nivel de los Estados Unidos negociaran con el gobierno de Venezuela. Los Ciudadanos hizo llegar una carta al presidente Biden donde recomendaba un canje total por los rehenes en manos del gobierno de Venezuela estadounidense a cambio del señor Alex Saab, que está vinculado a las autoridades venezolanas. Entonces nosotros proponíamos la mediación del gobernador Bill Richardson, al cual me unió una gran amistad y con el cual trabajé muchísimos temas en Venezuela, pero apareció Roger Caster, con el cual converso con frecuencia. De manera que lo que ha habido
Es un cambio pragmático, difícil, para llegar al punto que se quiere llegar a Venezuela, que es a una normalización política que permita una salida electoral, una salida de elecciones libres. Hay que tomar decisiones difíciles. Bueno, pues este líder opositor venezolano con esas relaciones bipartidistas ahí en Estados Unidos reconoció eso un poco que nos estaba diciendo, este cambio pragmático, y dice que lo que se busca aquí es llegar a un punto para que en Venezuela pues ya venga esa normalización política con una salida electoral con elecciones libres. Significa que si a mí me preguntaran si yo celebro la liberación de Alex Saab, yo respondería que no. Pero si tengo que evaluar políticamente cuán beneficioso es eso para el futuro democrático del país, entonces yo aplaudo esa decisión. Felicito a Juan González, especialmente a Roger Caster, que ha tenido un gran trabajo. Pero quiero recordar a una persona que ya no está, pero que también recomendó a la Casa Blanca hace algún tiempo esta decisión y que trabajó muchísimo por la democracia venezolana y por este espacio del diálogo y la negociación política, que fue el querido embajador estadounidense en Venezuela, Jimmy Story. A través de un comunicado, el presidente Joe Biden explicó el proceso del canje y el porqué de su decisión. Gonzalo Abarza, de la BOA, de La Voz de América, nuestro medio aliado, nos envió el siguiente informe desde Washington, donde desde allá explican por qué le dieron la libertad a Alex Saab. La noticia se produce aquí en Washington. En este momento la Casa Blanca confirmando un canje de prisioneros estadounidenses y venezolanos por la liberación de Alex Saab, un aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente Joe Biden expresó en un comunicado lo siguiente, comillas, nos estamos asegurando de que el régimen de Venezuela honre sus promesas del anuncio de una hoja de ruta electoral en un acuerdo con la oposición y cuyo objetivo son las elecciones presidenciales competitivas en 2024. Hoy, el gobierno de Maduro está liberando a 20 prisioneros políticos, dice el comunicado. Agrega que Estados Unidos está observando este proceso con mucho detenimiento y adoptará las medidas pertinentes si es necesario. En cuanto a Saab, recordemos que fue acusado por los fiscales de Estados Unidos de ser testaferro de Maduro y fue detenido en 2020 bajo cargo de lavado de dinero. De acuerdo a los fiscales, Saab desvió unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan de sobornos a funcionarios venezolanos. Saab estaba preso en Miami desde el 2021, cuando fue extraditado tras un año de detención en Cabo Verde, en la costa noroeste de África. Y bien, desde Washington informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América, para Red Más Noticias. Y mientras tanto, aquí en Colombia abandonada está la casa de Alex Saab en Barranquilla, una propiedad muy lujosa que ocupa varias cuadras en un sector exclusivo de la ciudad. La casa ahora está en poder de la SAE. A mediados de 2020, cuando Alex Saab fue capturado en Cabo Verde como presunto testaferro de Nicolás Maduro, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 7 inmuebles, propiedad del polémico empresario en Barranquilla. Entre los predios está una lujosa mansión de 3.700 metros cuadrados, ubicada en el exclusivo sector de Río Mar, en la capital del Atlántico, que está valuada en 28.000 millones de pesos. La vivienda cuenta con toda clase de lujos, 5 habitaciones, varias salas para compartir, piscina, cine, jacuzzi, sala de masajes, amplios jardines, hasta una cancha de tenis profesional, y ocupa casi toda una manzana. En esta casa vivió Saab los últimos años que estuvo en Colombia con su esposa, la modelo italiana Camila Fabri. Aunque luego de tomar control sobre la mansión, la Sociedad de Activos Especiales la puso en venta por aproximadamente 10.000 millones de pesos, la vivienda no ha sido vendida y se encuentra en estado de abandono. Además de la mansión, la Fiscalía también impuso medidas cautelares a un apartamento de 379 metros cuadrados, 2 lotes, una casa y 3 garajes, también en sectores exclusivos de Barranquilla, cuyo valor estimado es de 35.000 millones de pesos. Eso se llama la política real de carne y hueso. La política en donde los Estados Unidos dice primero mis intereses y luego los demás intereses. Para muchos se perdió la oportunidad histórica de poder llevar a Nicolás Maduro a un juicio ante, valga la redundancia, la justicia de los Estados Unidos por lavado de activo con el tema Saab. Pero Estados Unidos toma la decisión, primero mis ciudadanos, vamos a liberar a los que están injustamente detenidos en Venezuela y a los líderes opositores. Ahora, si Estados Unidos cree que Maduro va a cambiar
¿Y va a dejar el poder por esto? No creo. Pues esa es la pregunta del millón, si esto realmente se va a traducir en elecciones libres, si con este canje que se hizo, aparte de que los ciudadanos norteamericanos pues vuelvan a su territorio bien sanos y salvos, ¿esto va a ir un poco más allá? Esa es la pregunta del millón, pero mire que Maduro esto se queda en un canje de prisión, de detenidos por otro detenido de los Estados Unidos. Pero mire que Maduro decía hoy cuando recibió a Alex Saab con bombos y platillos que este canje estuvo a punto de lograrse con Donald Trump, que no se pudo, o sea que no es un tema solamente de Biden, dice Nicolás Maduro, hay que ver si realmente fue así. En realidad lo que nosotros atestiguamos como simples observadores de esa relación entre Estados Unidos y Venezuela es si por las buenas o por las malas. Es decir, si uno se va por las malas en las relaciones entre los dos países, lo que buscaría es que Estados Unidos hiciera la presión suficiente para producir, para inducir un cambio democrático en Venezuela. ¿Qué son irse con las medidas que tienen en la mano? Con sanciones económicas, con sanciones de otra índole, por ejemplo, teniendo a Alex Saab, por ejemplo, si prosperara el proceso en la Florida condenando a Alex Saab o entrando en una negociación con él, etcétera, etcétera. Ese camino parece haber sido totalmente infructuoso, por lo menos como ha sido intentado hasta el momento. Y en ese sentido, lo que vemos hoy con Alex Saab no es sino la confirmación de que el gobierno de Joe Biden se ha ido por el otro camino, que es el de por las buenas. ¿Qué es por las buenas? Quitar sanciones económicas, no todas, aligerar unas cuantas y quitar otras definitivamente, por un plazo definido, eso sí, no indefinidamente, sino por un plazo definido, y hacer este canje, tremendo canje. A quien ven ustedes ahí, Alex Saab, se ha canjeado por 21 presos políticos que dejan en libertad y 10 estadounidenses que vuelven a su territorio. Es decir, un canje donde Alex Saab es una figura bastante valiosa. Fuera de eso, la extradición de Fat Leonard, el gordo Leonard, que es otra de las figuras que Estados Unidos pretendía a cambio. Todo ello en el marco de el acuerdo, un acuerdo según el cual en Venezuela van a facilitar una transición democrática, van a facilitar unas elecciones transparentes, van a permitir la participación de toda la oposición. Se supone que eso debería ser así, pero lo veíamos en la nota muy oportunamente, cómo se venció el plazo para que el Poder Ejecutivo en Venezuela permita que María Corina Machado participe en las próximas elecciones. De aquello nada. Y ahora está en manos de la rama judicial el decidir si María Corina Machado puede o no puede participar. Habrá que ver si esta medida en este momento termina generando ese efecto. Yo francamente lo dudo, y lo dudo por la actitud que ha tenido Nicolás Maduro en todo este proceso, que además en la mitad de tremenda negociación mete su mano en el mapa de Guyana con la reclamación del Esequibo. Mejor dicho, no da un solo paso en el sentido correcto. A pesar de eso, pues la posición de Estados Unidos puede ser la que estamos viendo en este momento, y es: vamos a agarrar a la gente que podemos traer aquí, los canjes por unos, los canjes por los otros, y vamos a dejar al gobierno de Nicolás Maduro sin ningún pretexto para decir que incumplió. Si no hay pretexto y termina incumpliendo, pues se acaba el acuerdo. Y así terminaría todo, sí, pero se perdería, como decía Giovanni y Paula hace un momento, una oportunidad maravillosa de que Alex Saab, a quien ven ustedes allí, que ha sido señalado no solo de lavar dinero, sino de ser testaferro de Nicolás Maduro, de decir unas cuantas verdades. No faltará quien diga que las dijo en estos 3 años y medio y que no nos hemos enterado aquí. Pues si no nos hemos enterado, qué bueno sería enterarnos en el futuro, pero yo francamente creo que esas sonrisas son genuinas de lado y lado. Se llama Real Politics, así le dicen.